Buen día, jóvenes. Bienvenidos al periodo 3 de estudios sociales. Damos inicio con un cambio en la dinámica y es que a partir de del inicio de este periodo, las clases van a iniciar así. Van a ser mediante pequeños videos explicándoles un poco sobre el tema, además de decirles las actividades que deberán hacer. Para este primer tema no les voy a dejar mucho porque tienen poco tiempo para entregarlo, además de que les he dejado lo de los temas anteriores. Entonces les pido por favor que siempre estemos pendientes de lo que se va a estar subiendo a esta plataforma y obviamente los enlaces van a quedar en el aula virtual para que puedan tener acceso fácilmente a ellos. Con el inicio del periodo 3 también iniciamos en estudios sociales la unidad 3 y su nombre es Transformaciones Políticas Mundiales y Retos para el siglo XXI. Antes de continuar, sí les voy a recordar que tienen que hacer la portada del periodo 3, también hacer la portada de la unidad 3, rotular el tema en su cuaderno como el siguiente tema, el que vamos a desarrollar como en una clase normal, tomar apuntes de lo que yo voy a estar diciendo y hacer las actividades que se les soliciten, que no van a ser demasiadas tampoco, por lo que ya les mencionaba, que ya les he dejado trabajo desde la semana pasada. El primer tema para dar inicio a la unidad número 3, periodo 3 de estudios sociales, es el fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial es un hecho importante en la historia de la humanidad. Deja cambios importantes en cómo es la dinámica social del nuevo ordenamiento mundial. Deja territorios europeos y asiáticos totalmente devastados, ciudades destruidas, campos de cultivo dañados, familias separadas o con algún miembro o algunos miembros fallecidos, regímenes políticos terminan pero también se consolidan otros. También así se inicia este cambio en donde surgen nuevas ideologías políticas, nuevos regímenes políticos, da pie a que surja un evento también muy importante y es la Guerra Fría. Ahora bien, tenemos que preguntarnos qué razones hubo para que los países avanzados, tan avanzados en cultura y tecnología, se enfrascaran en un conflicto como ese. Porque países como Estados Unidos, la Unión Soviética en ese entonces, Inglaterra, Francia, Italia, Japón, Alemania, que eran países que siempre habían sido potencias mundiales históricamente, ¿por qué se enfrascaron en este conflicto? Entonces les voy a pedir que lo primero que debemos hacer es contestar estas preguntas que están acá, aparte de los apuntes que están tomando. Por otra parte también, los países más pequeños del mundo quedan fuera de los grandes conflictos mundiales. De verdad hay una separación y este conflicto de la Segunda Guerra Mundial no tiene repercusiones para países pequeños o para países en vías de desarrollo. Entonces, por favor, intentemos, antes de desarrollar la clase, intentemos darle respuesta a eso. Y al final vamos a comparar, o ustedes se van a dar cuenta si lo que usted contestó, lo que usted pensaba, estaba en lo correcto, o definitivamente hay que variar un poco en esa respuesta. ¿Cuándo inicia la Segunda Guerra Mundial? Pues en 1939, con invasiones de países en el continente europeo y el Pacífico. Para 1944, las tropas alemanas son repelidas de la Unión Soviética y los soldados aliados desembarcaron en Normandía, en Francia, para poder atacar. Finalmente, para 1945 cae Berlín, que es la capital de Alemania, y poco tiempo después se rinde definitivamente. Por el lado del Pacífico, Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945. Con la llegada de las tropas aliadas a todos aquellos territorios, terminó con uno de los capítulos más duros de la historia universal de la humanidad. Ahora bien, ¿quiénes eran estos países aliados o quiénes estaban en el grupo de los aliados? Pues en ese entonces, para este conflicto, estaba Gran Bretaña,
Francia, la URSS, Estados Unidos y China. Estos eran los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a quiénes derrotaron? Pues obviamente a los países del eje. ¿Y quiénes estaban en los países del eje? Estaba la Alemania nazi, el Imperio de Japón y el Reino de Italia. Ellos son los que han sido derrotados durante la Segunda Guerra Mundial, y con el gane de estos territorios por parte de las tropas aliadas, pues obviamente se pone fin a este oscuro capítulo. Pero obviamente no es tan fácil como suena. Si ustedes se fijan, dice que Japón se rinde después que Alemania. Y esto da pie a otro oscuro episodio de la humanidad, y es el lanzamiento de las 2 bombas atómicas para Japón de parte de Estados Unidos, bajo el título de que era para poder acabar con el conflicto, porque Japón no se quería rendir. Entonces era una manera de Estados Unidos, según ellos, para ponerle fin al conflicto. Lanzando esas bombas atómicas, ellos ponían fin al conflicto que había venido desde el 39. Solo como dato, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, tiene una colección gigantesca de monumentos a presidentes, líderes y momentos históricos. Estas construcciones ayudan a recordar los logros de los grandes personajes, así como los momentos de gran importancia para el pueblo. En mayo del 2004, el entonces presidente Bush inauguró oficialmente el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial para honrar a los norteamericanos que sirvieron y fallecieron durante este conflicto. Ahora, como se mencionaba al inicio, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, surgen nuevas potencias mundiales, surgen nuevas ideologías, nuevos regímenes políticos, y dentro de esos está la Unión Soviética, la URSS. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como potencia, como una influencia expansiva por casi todo el mundo. ¿Por qué expansiva? Porque intentaba que sus ideales de gobierno, que sus ideales en cuanto a la administración pública se extendieran por todo el mundo. Su poderío y presencia se reflejaba desde sus vecinos cercanos de Europa del Este, países como Bulgaria, Rumania, Polonia, la ex Yugoslavia y otros países que estaban por ahí, hasta países tan lejanos como Cuba, Vietnam y parte de la península norte de Corea. ¿Por qué es importante que se mencione esto? Porque obviamente ustedes han escuchado hablar de la Revolución Cubana. Bueno, Cuba tiene un régimen comunista. Vietnam entra en conflicto también con Estados Unidos. Bueno, con Estados Unidos entra en conflicto con Vietnam. Y obviamente Corea del Norte hasta la fecha se ve influenciada por esta clase de ideologías, teniendo como régimen político un régimen comunista, ¿no? Con el fin de acrecentar la cooperación entre la URSS y sus aliados, se firmó el 14 de mayo de 1955 el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, llamado Pacto de Varsovia. Esto, como se menciona aquí, ¿verdad?, es para poder tener una colaboración, una comunicación más efectiva entre los aliados de la URSS. Bueno, aquí les dejo una serie de fotografías y nombres. Está Fidel Castro, Gorbachev, Ho Chi Minh, Stalin. Les voy a pedir, por favor, que vayan a revisar un poquito de quiénes eran estas personas y lo escriban en su cuaderno. Esta va a ser una de las primeras actividades para que ustedes vayan a ver por qué se mencionan o por qué les pongo a estas personas acá. Las zonas de influencia soviética estuvieron prácticamente en todo el mundo, en todo el globo terrestre. Destacaron en la arena política regional e internacional líderes revolucionarios y secretarios generales de todos los partidos comunistas, marcando décadas de historia, tanto en sus respectivos países como en áreas geográficamente lejanas a ellos, porque obviamente tenían mucha influencia en las personas. Entonces, por favor, vayan a investigar un poquito, no vayan a hacer
una página por cada personaje, ¿no? Pero por lo menos vayan a investigar quiénes eran, qué hicieron. Lo más importante, por favor, y lo escriben en sus cuadernos. El régimen soviético y sus aliados tenían un gobierno centralizado, donde el Estado se perfilaba como un todopoderoso, planificaba la vida económica y productiva de todos los sectores del país. La planificación estatal invadía todo, existía un único partido legal y que funcionaba en la práctica. La posesión de la tierra era colectiva, y además el sistema bancario y las industrias eran posesión del Estado, eran propiedad estatal. O sea, el Estado no solo regulaba, no solo administraba, sino que también era dueño de todo el sistema productivo del país. Dentro del contexto de la Guerra Fría surge el problema o la lucha por los sindicatos. En 1980 se funda en Polonia uno de los movimientos sindicales más grandes de la historia, llamado Solidaridad, porque luchaba pues por la libertad sindical y en contra del Estado socialista. Llegó a tener 10 millones de miembros en toda Polonia. La persona que lideraba este movimiento fue encarcelada, sin embargo, en 1983 recibe el Premio Nobel de la Paz y llegando a ser incluso el presidente de Polonia. ¿Qué les dejo acá como otra pequeña actividad? Investiga el nombre de algunos líderes socialistas en Latinoamérica. Por favor, solo los nombres ahí, ¿verdad? Y de qué país son. Hagan eso, por favor, en su cuaderno. Aparte de la URSS, por otra parte está Estados Unidos, quien queda como una gran superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial, con aliados en Europa Occidental, América Latina y países del resto del mundo. Impulsa el Plan Marshall, que fue una estrategia con el propósito específico y el objetivo de reconstruir las economías de Europa del Oeste. Rusia rechaza totalmente la URSS, rechaza totalmente este plan y como respuesta ellos lanzan un plan también llamado Cominform. Esto está mejor explicado en un enlace que yo les voy a dejar acá en la descripción del video, en donde usted va a poder ir a ese enlace y va a encontrar un esquema en donde se le explica mejor esto. Y lo que les digo siempre, si usted tiene impresora en casa, pues descárguelo, imprímalo y péguelo en su cuaderno. Y si no, pues solo lo copia así, ¿verdad? Escrito a mano. En 1950 se creó la alianza militar llamada OTAN, que por sus siglas en inglés es así. Significa la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Guerra Fría se va formando después de la Segunda Guerra Mundial como la disputa entre el bloque socialista y el procapitalista. Y aunque no hubo enfrentamiento directo o armado entre las dos potencias, sí se desarrollan conflictos en las zonas de influencia de ambas potencias. Un claro ejemplo o claros ejemplos de ellos pues es Vietnam, la guerra de las Coreas, incluso El Salvador o Nicaragua son ejemplos de influencia de ellos. ¿Por qué? Bueno, cuando veíamos el tema de la guerra o el conflicto armado en El Salvador, vemos que Estados Unidos era quien patrocinaba al ejército salvadoreño y Rusia o la URSS mediante Nicaragua y mediante Cuba era quien patrocinaba a la guerrilla salvadoreña. Entonces estos países, ellos dos no se enfrentaron, pero sí dieron pie sus ideologías, sus políticas exteriores a que en otros países sí hubieran conflictos armados, como en el caso de nuestro país. ¿Cuáles son las zonas de influencia de Estados Unidos? Bueno, para empezar les voy a solicitar que al igual que con los personajes de la URSS, vayan a buscar información así como más importante de estos personajes que les coloco acá. ¿Cuáles son las zonas de influencia de Estados Unidos? Pues se extendió por varios continentes. Personajes como presidentes o primeros ministros, secretarios de Estado, jugaron papeles importantes en la consolidación de la influencia procapitalista y el afán de frenar y erradicar el comunismo que se veía expandirse, ¿verdad? En ese momento la URSS tenía una gran influencia en algunos países y Estados Unidos quería frenar toda esa influencia.
Si no, veamos cómo apoyaron al ejército salvadoreño para frenar el movimiento comunista que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces ahí podemos ver la influencia que tenían ambas potencias en países pequeños, entre comillas, en países que tenían conflictos internos, y ahí aprovechan ellos para ingresar sus ideologías, cada uno, ¿verdad?, por su lado. Aquí les dejo un poquito de información de Reagan. Él fue gobernador del estado de California y posteriormente presidente desde 1981 hasta 1989. Él tuvo una destacada participación durante la Guerra Fría y llamó a la URSS como el imperio del mal. Sin embargo, a pesar de esto, él sostuvo negociaciones directas con Gorbachev para limitar el uso de armas y acercar a las superpotencias. La Guerra Fría en América Latina. Como les mencionaba, obviamente esto tiene repercusiones en América Latina. La polarización del mundo afectó a América Latina. Polarización, para aquellos que todavía tienen un poquito de dudas, es como dividir en dos partes, a que hayan dos polos completamente opuestos en algo, ¿no? Entonces la polarización del mundo afectó a América Latina. Revoluciones, grupos insurrectos y rebeliones se produjeron teniendo como trasfondo las grandes potencias de la URSS y Estados Unidos, como les decía, la revolución sandinista, el conflicto armado en El Salvador, la revolución cubana. Todo esto tiene un trasfondo de las superpotencias, tiene una influencia ya sea de la URSS o de Estados Unidos o de ambos. En 1959 se produjo la revolución cubana, derrocando al entonces dictador Fulgencio Batista. En poco tiempo, el nuevo régimen se alineó con el bloque socialista. En Centroamérica, la revolución sandinista de Nicaragua derrocó a Anastasio Somoza en el año de 1979, aliándose también con el bloque denominado o dominado por los soviéticos. El conflicto armado en El Salvador estuvo influenciado por la ayuda económica y política de los bloques en disputa, que es lo que yo les mencionaba ya, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la Guerra Fría no solo afectaba a los países que estaban directamente relacionados o involucrados en el problema, sino que también a todos los demás países del mundo. El FSLN, pues el Frente Sandinista de Liberación Nacional, es nombrado así en honor al líder nicaragüense Augusto César Sandino. Después de varias décadas de gobierno de la familia Somoza al mando de Nicaragua, triunfa la llamada Revolución Sandinista, entrando la guerrilla en la capital del país en julio de 1979. Y aquí hay que recordar algo importante. Si ustedes se acuerdan, en el conflicto armado de El Salvador se menciona que la Revolución Sandinista fue una de las cosas que le dio esperanza a los guerrilleros en El Salvador para comenzar una revolución, porque intentaban o tenían la ilusión de que así como ganó la revolución sandinista, igualmente ganar una revolución acá en El Salvador. Si ustedes se fijan, hasta los nombres de los partidos son un poco similares y lo hacen igualmente, lo llaman en honor a un líder político. Se establece una junta de gobierno de reconstrucción nacional, estando a la cabeza de ella Daniel Ortega, que hasta la fecha todavía está, ¿verdad?, al mando. Se realizan diferentes reformas, entre ellas las reformas agrarias, los proyectos educativos y de sanidad. El nuevo régimen de izquierda guarda relación estrecha con Cuba durante la Guerra Fría y se constituyó como un aliado de la ex Unión Soviética. Y hasta la fecha, como les menciono, todavía están ellos, o todavía está la familia Ortega al mando de el país. La crisis de los misiles en Cuba. América Latina fue un escenario de medición de fuerzas en el conflicto de la Guerra Fría, pues ahí se estaba viendo quién ganaba más países, quién ganaba más regímenes, ya sea socialistas o procapitalistas. Uno de esos momentos más tensos y difíciles fue la llamada crisis de los misiles. En octubre de 1962, Estados Unidos descubrió la presencia de misiles soviéticos en territorio cubano, alarmando así a la administración de Kennedy.
porque obviamente tener ya en el continente una amenaza tan real y tan cerca de ellos, pues obviamente les preocupaba. La cercanía de esos misiles al territorio norteamericano no era para menos. Sin embargo, después de conversaciones al más alto nivel con John F. Kennedy como líder de Estados Unidos y el máximo líder comunista de la URSS en ese momento, Nikita Khrushchev, los misiles así fueron retirados de la isla de Cuba, ¿no? Entonces, mediante negociaciones se logran sacar para que no haya tanta tensión y la Guerra Fría pueda seguir siendo así sin el uso de las armas. Después de la caída del bloque socialista, Estados Unidos queda entonces como la única superpotencia mundial y así se va generando nuevos tipos de relaciones entre los países. Con este fin a las luchas ideológicas y económicas entre las dos potencias, surgen nuevos conflictos por recursos también, pero los países también se ven obligados a integrarse en tratados de libre comercio, así como el Mercosur o el NAFTA. También fenómenos como la globalización van moldeando un panorama nuevo donde la interdependencia es la regla. ¿Qué quiere decir? Que los países no pueden estar aislados unos de otros, que dependen económicamente y comercialmente de otros países, de negociar con otros países. Ahora, para finalizar, les voy a pedir que por favor respondan estas preguntitas que están acá. ¿Cuál debe ser el papel del joven en el mundo más relacionado entre sí? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer ustedes como jóvenes para estar en este mundo en donde la interdependencia es la regla? ¿Y qué utilidad práctica ves en el estudio y el análisis del siglo XX y en el nuevo siglo? O sea, ¿qué de utilidad le ven ustedes estudiar el siglo pasado en el siglo XXI? Por favor, también les voy a solicitar que por favor respondan al cuestionario de repaso que está en la página 137 y también por favor completen las actividades que están en la página del libro 138 y 139. Les recuerdo, jóvenes, que esto tienen hasta el día domingo para poder enviarlo a la carpeta que está ahí, por favor, junto con las evidencias de los apuntes de el video pasado. En un solo documento, por favor, me van a integrar las dos clases. No se olviden también de hacer las portadas en sus cuadernos para poder separar los dos periodos, para que usted sepa desde dónde hasta dónde va a poder estudiar, ¿verdad? Para futuras evaluaciones. Así que espero que les sea de utilidad. Cualquier duda, estoy a la orden por los medios que ya saben. Así que estaré esperando recibir las evidencias de su trabajo. Gracias por ver hasta acá, jóvenes. Feliz día.